Bien, amigos, tenemos de nuevo a nuestro querido amigo doctor Jaime Aristi y el tema obligado es algo diferente a lo que él los sábados a la 1 y los lunes a veces trata por medios como la Z. Tenemos realmente la discusión de Trump ¿con quién el pleito? Con sus aranceles. No, pero Contra ¿con qué Powell. funcionario Powell, del mismo? la Fed. El Banco Central. Sí. Pero con la reserva. Pero antes de eso, yo quisiera que Jaime nos regale algo. Metiéndote un poquito en política, en globalización, en geopolítica, los chinos le contestan a todas esas medidas arancelarias que puede hacer lo que quiera, porque hay una cultura china del ahorro, del sacrificio, de lo que ellos tienen el problema que es meter en el PIB millones de personas, que es su gran problema, pero mientras tanto esa gente mantiene una mano de obra bien baja. Jaime, realmente Donald Trump está gobernando para Estados Unidos, tratando de reponer la industria que se fue buscando mano de obra barata, se llevó la fábrica fuera, incluyendo a China. Ahora resulta que tiene que depender, y se vio en la pandemia, se vio, que hasta insumos productos médicos dependían de fuera. Vimos cómo un respirador en los Estados Unidos, en Florida tenía un precio de $9,000 y en Nueva York $35,000. Quería que tú nos digas, ¿puede ser que esa inflación que van a producirse a raíz de todas estas medidas luego retorne y es algo transitorio, o una vez eso ocurre ya es irreversible? Bueno, en primer lugar, Gracias, para mí siempre es gracias. un placer. Para mí siempre un placer estar aquí con ustedes. Con relación a Trump quiere lo mejor para los Estados Unidos. El problema es que las medidas que está adoptando no van a generar lo mejor para los Estados Unidos. Ese es el problema. Comencemos con el tema de los aranceles. En el tema de los aranceles, él dice, bueno, si yo obligo con estos altos aranceles a que o me paguen impuestos o que vengan acá, yo voy a reindustrializar otra vez los Estados Unidos, es decir, fortalecer el grado de industrialización, lo cual es algo totalmente incorrecto por el hecho de que no es a través de los aranceles que eso se consigue. Si tú quieres mejorar, por ejemplo, el saldo de las cuentas externas, tú necesitas reducir el nivel de consumo con relación al nivel de producción, porque el saldo se define como la diferencia entre producción y consumo. Si usted tiene un déficit, como el que tiene, por ejemplo, Estados Unidos frente a China, es porque sencillamente Estados Unidos está generando una situación en la cual está consumiendo más de lo que está produciendo. Sí. Pero sigue ahí, y yo digo, caramba, pero Estados Unidos, el presidente que ya gobernó 4 años, asesorado por el hombre más rico del mundo, y no sabe eso. No, el hombre más rico del mundo dice que el que lo asesora en materia de comercio es un imbécil. O sea, el mensaje que está mandando Elon Musk es que esa política no es la correcta, porque Elon Musk depende de muchísimos insumos que vienen del extranjero, específicamente de China. Y eso le lleva a él a pensar que Peter Navarro, que es el que realmente maneja la política comercial de Trump, pues es una persona que está llevando a cabo una política incorrecta. Incluso cuando se decide posponer estos aranceles recíprocos que había establecido Estados Unidos y dejó solamente el de China y lo llevó hasta 145%, algo totalmente irracional, pues esa medida de posposición a 90 días se llevó a cabo cuando Peter Navarro no estaba cerca de la Casa Blanca. O sea, ellos acecharon. Cuando digo ellos, el ministro, es el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio y otros asesores del presidente Trump, cuando vieron que Peter Navarro no estaba cerca, entonces
lograron la Muy posposición. bien, pero Jaime, y entonces el daño que ellos van a producir con esas medidas es irreversible y ellos lo desconocen porque le conviene o Musk le están haciendo más caso a Musk que al No, otro. no, Elon Musk no quiere esa política comercial. Elon Ah. Musk no quiere. Elon Musk quiere enfocarse en reducir el gasto, el Ya. gasto público. Ay. La política comercial no es la de Musk. Ahora, ese Peter Navarro y otro como Steven Miran, que es el de los asesores económicos, el jefe de los asesores económicos de Trump, el problema es que tiene un bajo nivel de dominio de la economía. Si uno se va, por ejemplo, a Larry Summers, que es una persona que fue rector de Harvard, es profesor de la Universidad de Harvard, si uno se va a Olivier Blanchard, que fue profesor emérito del Instituto Tecnológico en Massachusetts, si se va a una cantidad enorme de profesores como Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía, Stiglitz dijo que en realidad no tiene ningún tipo de fundamento económico ni dominio de la economía ese equipo que está ahí y por lo tanto no se puede hablar con ellos. Y te lo están diciendo premios Nobel de Economía. Entonces yo lo que creo que lo que tiene que hacer el presidente Trump es nombrar un nuevo equipo económico que entienda más lo que son los fundamentos clave que se requieren para poder modernizar y continuar modernizando y hacer que Estados Unidos siga siendo la economía más poderosa del mundo, porque hay que entender que tú no necesitas ser una fábrica tradicional haciendo camisetas, haciendo zapatos, haciendo pantalones para tú ser la economía que lidera el mundo. Específicamente, Estados Unidos, por ejemplo, tiene, en vez de ahora tener un sector manufacturero grande, tiene un sector servicios enorme. Y ese sector servicios enorme, dentro de los cuales se encuentra el tema educativo, realmente es lo que más aporta. Lo que sucede es que Trump entonces está también enfrentando a una fuente extraordinaria de innovación, conocimiento, progreso, que son las universidades. Ahí lo tenemos enfrentado con la principal universidad del mundo, con la Universidad de Harvard, que ya Harvard incluso lo está demandando. Cuando tú ves la demanda, que son esos abogados, profesores de la universidad, que son gente que domina totalmente esto, lo va a tener difícil el gobierno para poder defenderse, porque ellos están defendiendo su derecho constitucional a poder tener libertad de cátedra, libertad de contratación, libertad de enseñanza. Y eso es un derecho constitucional. Entonces ahí va a tener el presidente Trump un verdadero problema. Entonces yo creo que lo que debe hacer Trump es cambiar su política económica, cambiar su equipo económico y tener entonces pues una posición y un conjunto de medidas que de verdad ayuden a que Estados Unidos pueda desarrollarse y mejorar lo que es su capacidad de reducir el déficit sin destruir riqueza o sin generar inflación o sin generar desempleo, que es lo que va a producir estas políticas que él está llevando a cabo. Bien, hay tres temas fundamentales que tienen que ver con todo esto de los Estados Unidos. Uno es su política monetaria, otro es lo que están haciendo con los aranceles y otra cosa es lo que nosotros decimos su necesidad de hacer algunos cambios que buscan mejorar su economía. Hablamos de eficiencia, hablamos de no ser dependientes en algunos sectores. Yo, por ejemplo, entiendo que en alimentación, en los mismos semiconductores, a lo mejor tenga sentido no tener una dependencia tan grande de China, pero esa es mi posición. Estamos hablando hoy del tema fundamental de los aranceles y muchas veces nos vamos más adelante. Yo quiero, ¿por qué desde su punto de vista esto no funciona? El tema de ¿qué procuran estos aranceles? Procuran recaudar más, procuran que al todo llegar más caro a Estados Unidos porque tengan aranceles, se fomente la producción nacional. ¿Y por qué están tan seguros que esta medida no sería tan eficiente para los Estados Unidos en el tiempo? Si, por ejemplo, crea empleo, fomente el crecimiento de esas industrias allá. ¿Por qué? Es que no es rápido, al final no será rentable, no tendrá sus efectos. Ok, comencemos con el tema de los aranceles. Los aranceles, ellos piensan que lo que va a suceder es que al encarecer
el bien importado, o tú lo produces internamente, o si finalmente llega el bien, tú logras un aumento de las recaudaciones. Es decir, que esos son los dos elementos que ellos están pensando. Pero dicen que eso puede subir los precios, que crea inflación. Exactamente, habrá un aumento de precios. Ese aumento de precios es un aumento de una vez. Es decir, es un aumento de costos, ese aumento de costos se traslada a los precios y sube entonces la inflación, pero después ya se estabiliza. A menos que tú ejecutes una política monetaria que provoque que la tasa de inflación se haga persistente. ¿Qué significa eso? Que se mantenga elevada la variación de los precios, porque genere inflación de segunda vuelta. Inflación de segunda vuelta significa que te incrementa en un primer momento los precios, pero eso te genera un aumento de los salarios, ese aumento de salario te genera otro aumento de costo, ese aumento de costo vuelve a incrementar precios y te genera entonces un crecimiento normal. Un círculo vicioso de la inflación. Ese círculo vicioso de la inflación es inflación persistente. Eso es lo que no quiere Powell. ¿A veces eso es beneficioso? No, eso nunca es beneficioso. La inflación, recuérdate que es el peor de los impuestos. La inflación es el peor de los impuestos porque recae directamente sobre los más pobres y es a quien más golpea. Entonces, los aranceles, volviendo a ese tema, no van a mejorar la posición del sector externo de los Estados Unidos. La única manera de tú mejorar la posición de las cuentas externas es si tú reduces el nivel de consumo. Y eso, obviamente, implicaría tú tener una situación que signifique una recesión. Entonces, si tú tienes una recesión económica, tú pudieras tener una reducción del déficit de las cuentas externas, pero eso es a un costo enorme. Entonces, ¿eso qué significa? Que no es por ahí. Recuérdate que tú tienes un déficit de 1.1 millones de dólares en la balanza comercial, pero tienes un superávit. El mayor déficit lo tiene Estados Unidos. Sí, claro, y tienes un superávit de 280 mil millones de dólares por el lado de servicios. Entonces, tú tienes ahí que Estados Unidos tiene una gran ventaja por el lado de servicio en términos de su capacidad de exportar, por ejemplo, servicios educativos o servicios financieros o servicios de consultoría, y eso le genera una entrada de divisas importante a los Estados Unidos y le genera bienestar a los Estados Unidos. Lo que hay que tratar es de que Estados Unidos siga enfocándose en lo que hace bien y lo hace competitivo, porque recuérdate que todos los países se van a introducir en el mercado internacional de bienes y servicios en función de lo que son sus ventajas comparativas. Eso nos lo enseñó en 1817 David Ricardo. David Ricardo es quien desarrolla el concepto de las ventajas comparativas. ¿Cuáles son los países que van a exportar camisetas? Los que tienen más ventajas comparativas de exportar camisetas, los que tienen una cantidad de mano de obra con bajo nivel de ingreso, bajo nivel de calificación y que se especializa en hacer camisetas. Por eso es que China, Vietnam, Bangladesh, República Dominicana y El Salvador y otros países más tienen la capacidad de producir esos bienes y mandárselos a los Estados Unidos. El problema es que todo se basa en el sueldo. En sueldo y competitividad basada también en la productividad. O sea, tú logras con esa baja, con esos salarios y al mismo tiempo una alta productividad, porque tú te especializas en ese tipo de productos, tú puedes mejorar tu capacidad competitiva, insertarte entonces en los mercados internacionales. Eso lo tiene que entender Estados Unidos. ¿Tú crees que Estados Unidos va a volver a ser eficiente haciendo tenis? ¿Para qué? Cuando ellos pueden hacer perfectamente otro tipo de bienes, otro tipo de servicios que sean muchísimo más sofisticados. Yo sí estoy de acuerdo contigo, Michelle, en algo, que hay productos que es fundamental que Estados Unidos tengan también su producción interna, su fabricación interna, como es el caso de los microchips. Eso es clave para los Estados Unidos y más ahora con toda esta ola de inteligencia artificial. Y si yo te digo a ti, doctor, nosotros no somos economistas, pero cuando, independientemente de la confianza que nosotros hemos vivido aquí con Valdés durante muchos años y de la experiencia, nosotros cuando vimos aquí que se disparó la inflación hace 2 años y entramos a Google y tú dices, ¿cómo controla un país, República Dominicana? Y tú lo buscas, que es un librito. Y tú dices, Estados Unidos hoy, todo en economía está inventado. ¿Será que Trump está cambiando? Por ejemplo, se dice, no, porque él va a controlar la inflación, que va a disminuir unos impuestos
para poder controlar eso, tomando medidas diferentes. O te viene una teoría y te dice a ti que el problema de Estados Unidos y del déficit es tan grande que hay que dejar de pensar en condiciones normales y de lo que ocurre en los últimos 20 o 40 años en todos nuestros países, de ese modelo económico, y que todo lo que está haciendo Estados Unidos es rediseñando un modelo económico que busca al final controlar la inflación, el déficit y ese modelo económico que ya no aguanta más. Hablan de 5.000 billones de billones que va a ser el déficit en 3 años, y que ellos están buscando un cambio en ese modelo allá arriba, y que cambiar los parámetros normales con que nosotros actuamos, que todos los países trabajan todos los años, su crecimiento, déficit, inflación, tasa de cambio. ¿Qué usted opina de eso? No, un disparate. Tan sencillo como eso. En los libros de texto se sabe claramente cómo tú controlas la inflación, cuál es el efecto de incrementos de precios vinculados con impuestos, que son incrementos de una sola vez. Si tú quieres controlar la inflación, lo que tú tienes que tener es un Banco Central independiente que mande un claro mensaje a los agentes económicos para mantener el anclaje de las expectativas de inflación. Tú tienes que tener una tasa de interés que sea compatible con un determinado saldo que tú tienes en términos de crecimiento y de crecimiento potencial, así como también de tu meta de inflación. Y también en algún momento tú pudieras generar lo que sería algún tipo de vinculación también de la tasa de interés con la volatilidad de la tasa de cambio, si es necesario o no. Tendremos que continuar todos los países a largo plazo con este modelo de vendo y cubre el déficit con préstamos. Pero es que Estados Unidos tiene déficit con un país, tiene superávit con otro. No, yo te hablo del déficit al final, el déficit, sí. el del presupuesto. Dice, ¿cuánto busca Estados Unidos prestado todos los años para completar su presupuesto? Está mezclando dos cosas. Está mezclando las cuentas externas con el déficit fiscal, que están relacionados, pero son dos cosas distintas. Hemos estado hablando del déficit de las cuentas externas y de la política que ellos quieren llevar a cabo arancelaria para supuestamente reducir ese déficit. Ya te señalé que la única manera de tú reducir ese déficit es reduciendo el nivel de absorción de la economía, reducir el nivel de gasto de la economía interno. Ese por un lado. Ahora, la parte del déficit público, que es otro problema serio que tienen los Estados Unidos, donde te genera un déficit del 6% de Producto Interno Bruto. Para que tengas una idea, eso es el doble del déficit de República Dominicana en términos del PIB, o sea, en términos del tamaño de la economía. Entonces, ellos están el doble de quebrado de nosotros. No, de quebrado no, aunque tiene mayor deuda, pero recuérdate que ellos tienen una capacidad enorme de generar pues recursos en su economía, y además tienen la principal moneda de reserva del mundo, que es el dólar. Entonces no es quebrado. Si no tienen un déficit, el déficit es el flujo, la deuda es el stock, pero ese déficit que tienen ellos del 6.5% de Producto Interno Bruto, si se quiere reducir, lo que tú tienes es que generar mayor base imponible o modificar las tasas. Él quiere, el presidente Trump, reducir la tasa del impuesto sobre la renta. Quiere reducir la tasa del impuesto sobre la renta, pero al mismo tiempo él dice, bueno, yo voy a subir los aranceles y con eso voy a recaudar. Pero aquí que viene de las inconsistencias, dice, voy a subir los aranceles para recaudar, pero si sube los aranceles y él dice que las empresas tienen que venir a producir internamente y que por lo tanto, entonces si eso ocurre, no va a recaudar nada, entonces ¿cómo va a reducir el déficit del sector público? O sea, que él tiene un problema serio. Si suben los precios se vende menos. Sí, además tú tienes una caída de la actividad económica. Imagínate lo que significaría un aumento de los aranceles a los insumos que tú utilizas para producir bienes y servicios dentro de Estados Unidos. Es un choque por el lado de la oferta que reduce la actividad económica en los Estados Unidos y genera desempleo. Por eso ahora mismo la probabilidad de recesión en los Estados Unidos es un 65%. A inicio de año, ¿tú sabes cuál era la probabilidad de recesión en los Estados Unidos? 0. Ahora es un 65%. Eso el Peterson Institute for International Economics y también el profesor de Princeton, Alan Blinder, han señalado que está entre 50 y 60, y ya hay quienes, en los últimos días, debido a toda esta incertidumbre que ha ido generando el presidente Trump, no solamente por el lado de los aranceles, sino también con su enfrentamiento con Powell, el presidente de la Reserva Federal, ya lo sitúa en 65%, lo que es la probabilidad de una recesión. Una recesión significa destrucción de empleo, significa destrucción de bienestar, significa caída de la actividad económica. Por otra parte, también se tiene una expectativa de inflación más allá del 2%, que es la meta
Se está hablando hasta de un 5%. Exactamente. Ya la expectativa de inflación se está viendo el 5%. ¿Tú te imaginas lo que significaría inflación del 5 y una caída de la actividad económica? Eso se llama estanflación. Eso ocurrió en los años 70. Tú no habías nacido. Iba a decir, no sé, No. aquí, pero tampoco. Yo tenía un año, tenía un año. Sí, pero en los años 70, nosotros que vivimos que el choque en 1973 del aumento de los precios de los combustibles, yo era chiquito, pero me daba cuenta lo que sucedió cuando aumentó el precio de los combustibles, eso generó una situación en la cual pues hubo una caída de la actividad económica, un aumento de precio, un deterioro del nivel de bienestar. Pero eso ocurre cuando tú tienes un choque externo. Pero producirlo tú internamente con políticas internas como la que está llevando a cabo Trump es como tirarse darse tiros en los pies sin necesidad. No hay un solo economista serio, responsable, sólido académicamente en la academia o fuera, consistente. Ninguno de esos economistas que esté apoyando la política económica de Trump. Los únicos son traders. O sea, fíjate, el secretario de Comercio es un trader. Dígale a la gente lo que es un trader. Es una persona que trabaja... que vive de la especulación. Que gana dinero cuando los precios suben sin tú esperar que suban y que bajan sin tú esperar que bajen. Ahí ganan dinero. Entonces yo escribí un artículo donde yo decía, mira, ellos tres, Trump, Scott Bessent y Ludwig, son traders. Son personas especialistas en ganar dinero con incertidumbre. Con incertidumbre ganan dinero y han generado muchísima incertidumbre. El presidente Trump dijo, cuando él pospuso, él dijo, este es el momento de comprar, y a las pocas horas pospone 90 días, y eso le generó a una de las empresas que estaba en su despacho $2.500 millones de beneficio. 2.500 y a la otra $900 millones. Entonces, inmediatamente eso generó que algunos profesores de la Universidad de Columbia dijeron, pero eso es inside information, eso es utilización de información privilegiada. Él puede ir a la cárcel por eso. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Tú sabes lo que tú, con una declaración, él dice, no, pero yo la publiqué. Sí, pero tú no sabías, que nadie sabía que esa publicación que tú dijiste de que este es el momento de comprar, se iba a acompañar unas horas después con la posposición de 90 días del arancel recíproco, que generó miles de millones de dólares de beneficio a quien sí lo sabía. Entonces, eso es algo que tú dices, bueno, si alguien ganó, otro perdió. En el mercado eso es así. Si alguien gana, otro pierde. Entonces, obviamente que eso le generó... Alguien vendió lo que ellos compraron. Exactamente. Alguien vendió lo que ellos compraron. Que lo vendió porque había bajado el precio. Y yo sé que tienen muchas cosas, pero finalmente en este tema, y si todo esto es mecanismos de negociación, una política en la que, porque yo no creo que nadie es presidente de los Estados Unidos, ni nadie es rico, ni nadie porque es bruto. Y si todo esto es, me voy a ponerle un 10% a todos los países, el mínimo, y hasta un 200 a los chinos, para después entonces comenzar a negociar para quedar en una posición más cómoda en cada uno de los temas, no nada más los aranceles. Sí. Lo vimos con el canal de Panamá, lo vemos con el combustible, lo vemos con... Él aprieta al punto de que ya tú no das más. Entonces después comienza, te doy 90 días, te quito los aranceles. ¿Puede ser todo esto negociación? En 1971 algo similar pasó con Nixon. Nixon puso aranceles, utilizando también una legislación especial, no esta porque esta es del 77, pero la de Nixon la utiliza y le pone aranceles y sienta en la mesa de negociación a Japón y Alemania, que en ese momento eran los dos grandes exportadores en el mundo y que le generaban problemas a los Estados Unidos. Y entonces se llegó a acuerdos con ellos con el tema de sus monedas. Eso fue relativamente exitoso para Nixon en ese momento. Trump ahora está lidiando con los chinos. Los chinos son distintos. Es una cultura milenaria, es una cultura en la cual ellos están dispuestos a sacrificarse, ellos están dispuestos a sentarse en la mesa de negociación, pero no que lo obliguen a sentarse en la mesa de negociación. El presidente Trump está esperando que los chinos llamen, los chinos no han querido llamar, mientras tanto Estados Unidos le tiene un arancel a los chinos de 145% y los chinos le tienen un arancel de 125%. Con esos niveles de arancel, eso significa que eso es equivalente a un embargo.
un embargo de comercio entre ambos países, porque no es verdad que esos productos pueden llegar a los Estados Unidos, y por eso es que tan pronto ya se establece el 145%, hay excepciones. Ya vienen las excepciones de los productos electrónicos, los celulares, las pilas. Los médicos, los insumos de ¿por salud. qué? Porque imagínate esos productos que lleguen a los Estados Unidos. Apple perdí inmediatamente todo el valor. Sí, eso convierte un producto. Veía un estudio que decía que, por ejemplo, un arancel de un 100% en un producto determinado puede significar hasta un 50% de inflación en el precio de ese producto en la venta. Entonces, por o sea, eso. un 100 del arancel puede significar que el producto suba entre 25 y 50% en su precio de venta final. Exactamente. Entonces, tú tienes un problema muy serio. Y eso es lo que está llevando el presidente Trump. Por eso yo lo que pienso que lo ideal es que se busque otro equipo económico, un equipo económico que domine mejor los fundamentos de la economía, que no sean simplemente traders, que sean profesores o que vengan de Wall Street, pero que vengan con un conocimiento más profundo de la economía y que le ayuden a montar un verdadero programa de modernización, si quiere, de su industria, de austeridad. Exactamente, que le permita reducir el gasto, como lo que está tratando de hacer Elon Musk, reducir el gasto, sin tener que ser tan agresivo como Musk, pero reducir el gasto, mejorar las recaudaciones, pero tú no puedes estar despidiendo continuamente a tu director de impuestos internos, por ejemplo. O sea, Trump, eso es lo que ha estado haciendo. Entonces, eso genera muchísima ¿Lo ha votado 2 veces? Claro. Sí. O en sea, lo que va el de interino gobierno se fue ya. O sea, es una situación difícil la que se está viviendo en los Estados Unidos. Gracie. Sí. Bueno, doctor, quería que abordáramos el tema local a nivel económico. En su último artículo, en el periódico Diario Libre, el que se lleva de consejo, usted habla ahí, sí, y con éxito. Usted habla ahí de las diferencias de Trump con la Fed y Powell. Pero en el antepenúltimo párrafo, usted habla una cosita chiquitita sobre la República Dominicana, que a mí me gustaría que usted nos diera el regalito de ampliarlo un poquito, porque usted habla ahí, hace un adelanto sobre la depreciación del peso dominicano, adelanta que posiblemente tengamos un cambio de 70 pesos para el mes de diciembre. Por favor, explíquenos un poquito eso, qué proyección usted habla, y le agradecería si nos hace algún ejemplo coloquial para que la gente lo entienda. Muy sencillo. Mira, de enero a marzo, a final de marzo, se había depreciado el peso dominicano 3.5%. Si tú continuabas con esa tendencia, terminabas el año en 70 pesos por uno. Había que cambiar. Nosotros les recomendamos a las autoridades, tal como yo digo ahí, que había que cambiar la política monetaria. El Banco Central desde meses antes, había estado dejando que la cantidad de certificados en circulación se redujese. Es decir, que la cantidad de títulos que ellos emitía y que le permitía absorber liquidez fuera menor. ¿Por qué? Porque ellos estaban redimiendo a vencimiento los títulos y dejando la liquidez. Eso le generó un aumento de los depósitos overnight. Los depósitos overnight son depósitos que están en el Banco Central que se pueden convertir inmediatamente en dólares de un día para otro. Es decir, que si hay una expectativa de que el dólar va a subir, pueden salir a buscar esos dólares y hacer que suba más rápido la tasa de cambio. Entonces, eso había que revertirlo. Y por eso le señalamos al Banco Central que para revertirlo tenía que colocar certificados y para atraerse al público tenía que subir la tasa de interés. Nos hicieron caso, subieron la tasa de interés al 12.25% de esos títulos y absorbieron liquidez. Revertieron lo que era la caída y ahora, si se ve, está subiendo de nuevo la cantidad de títulos en circulación del Banco Central, lo que significa que está sacando liquidez. Recogieron la liquidez. Al sacar liquidez, se desplomó la tasa de una vez. Sí, pero se acompañó, ese es el factor interno, corrección de la política monetaria. Perfecto, nos hicieron caso. El segundo punto es lo que está sucediendo a nivel internacional, que ese es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta. Mira, a nivel internacional lo que ha estado sucediendo desde el día de liberación es una fuerte depreciación del dólar frente a una canasta de moneda o frente al euro, por ejemplo. Si tú tomas desde el inicio del año... O frente al oro, que está a 3.500 hoy. Exactamente. Si tú tomas en lo que va de año, con relación al euro, se ha depreciado alrededor del 10%.
Del 10%, oye, esto es muy importante, se ha depreciado alrededor del 10% el dólar frente. Ahora, República Dominicana, lo que va del mes de abril, se ha apreciado alrededor del 2.2%. Es decir, que República Dominicana, en lo que va de año, ha logrado apreciarse a mitad de abril ya 2.2%. Eso significa que se revertió el 3.5% y ahora tiene una apreciación del 2.2%. Y por eso bajó del nivel que estaba, bajó entonces a tener... Del 63 al 60. 60 pesos por uno. Pero esa reducción no se debe únicamente a la política monetaria interna, se debe también a la pérdida de valor que ha estado registrando el dólar frente a las monedas a nivel global. Pero la pregunta es, ¿eso será transitorio o eso será permanente? Y yo señalo que eso será transitorio. Y ahí es que viene la recomendación. Yo digo, tengan cuidado con la política, y ustedes lo han visto en los últimos 2 o 3 días, que el Banco Central está diciendo, miren, la tasa de interés está bajando. No puede bajar la tasa de interés. Si la baja la tasa de interés, la Reserva Federal mantiene alta su tasa de interés allá en los Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a desplazarse, comprar, aprovechar ahora. Esto es una ganga. Vamos a comprar dólares ahora y nos lo llevamos para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá la tasa de interés va a mantenerse alta si aquí baja. Entonces, aquí no puede bajar la tasa de interés. Y por eso mi recomendación al Banco Central, lo dije ayer en la Z, es que no puede seguir con su campaña de querer bajar la tasa de interés, mientras Powell no baje su tasa de interés. Porque esa depreciación que ahora estamos viendo del peso, del dólar frente al peso, va a ser transitoria y luego volverá a subir. Si tú te agarras en una situación donde tú además has bajado tu tasa, la salida de capitales va a ser todavía más acentuada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo creo que todo ese equipo que hay en el Banco Central, que es un equipo con muchísima experiencia, con muchísima credibilidad, lo que tiene es que corregir, afinar bien los elementos y saber que va a tener que pagar un precio, porque mantener alta la tasa de interés significa menor ritmo de crecimiento de la economía. Fíjate que lo que creció la economía en el mes de febrero, 0.7%, o sea, y 1.5% en los 2 primeros meses del año. O sea que la economía está creciendo por debajo del potencial. Vamos a poder tener. Pero, exactamente, tú no lo puedes tener todo. En economía no hay almuerzo gratis. Si tú quieres tener estabilidad cambiaria, si tú quieres tener anclaje de la expectativa de inflación, tú tienes que pagar el precio. En esta coyuntura, con esa turbulencia, con esa perturbación que viene en los Estados Unidos, tú tienes que pagar el precio ¿de qué? De tener un menor ritmo de crecimiento de la economía. Pero es preferible eso a tú tratar ahora de presionar a baja la tasa de interés y cuando comience a subir el dólar, que ya se normalice la situación, porque se va a normalizar la situación del dólar frente a las otras monedas, cuando comienza a subir el dólar, entonces tú tengas una presión. Para que tengas una idea, ¿cuánto se ha depreciado en lo que va de año el peso dominicano frente al euro? Más del 6%. ¿Cuánto estaría? Vamos a suponer que el dólar no se hubiese depreciado frente al euro, sino que se hubiese mantenido igual. Y que aquí, entonces, el peso se hubiese depreciado lo mismo con relación al dólar. Tuviera iguales. Tuviera el peso frente a el dólar, ¿en cuánto? En 60, no, ¿tú sabes en cuánto? 65 pesos por uno, al día de hoy. ¿Y hoy está cuánto? ¿70? No, ahora está, el dólar, no te estoy hablando del euro, vuelvo y repito. Si yo hoy quiero comprar un euro, ¿cuánto me cuesta? No, olvídate de la tasa de cambio, vámonos a la variación, ¿ok? El dólar frente al euro se ha depreciado 10%. Eso ha ayudado a que el peso frente al dólar se haya apreciado. ¿En cuanto? En lo que va de año, 2.2. Pero frente al euro se ha depreciado 12. El peso frente al euro en 6. Oye bien, 6. Y la pregunta es, ¿cuál sería ahora la tasa de cambio frente al dólar del peso dominicano si el dólar no se hubiese depreciado frente al euro? Imagínate, esa depreciación del 10 no existe. Se normaliza la situación internacional, que es hacia donde yo veo. Se normaliza la situación. Y vuelve entonces el dólar a reclamar su espacio en términos cambiarios en la República Dominicana. Y asumimos que es la misma depreciación que se ha registrado frente al euro.
¿En cuánto estaría la tasa de cambio del peso frente al dólar hoy? 66 por 1. 65 pesos por uno. Ese es el punto, en vez de estar en 60 pesos por uno. Entonces, por eso es que yo le digo al Banco Central, miren, manejen la situación. Sepan que la situación de esta apreciación es transitoria y no es porque ustedes están haciendo una política de que es la que está explicando el 100% de esa apreciación. No, ustedes están explicando una parte. Ahora, ¿qué yo hubiese hecho si veo que está bajando la tasa de cambio? Comienzo a comprar reservas. Comienzo a comprar reservas más rápido y me apertrecho de reservas. ¿Para qué? ¿Y eso no le da un efecto inverso? No, porque, exacto, pero evito que se aprecie. Y la mantengo a 61, 62. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo sé que aquello va a ser transitorio. Si yo sé que es algo transitorio, aprovecho y compro. Y me quedo con eso. Pero es que usted es muy radical. Y me quedo con 63. No, radical no. ¿Usted Radical se hubiera no. quedado en 63? Sí, porque ya están ahí, los precios ya están ahí. Los salarios están en ese nivel. Es como cuando estaba, ¿tú te acuerdas cuando estaba en agosto del año 2004 en 42 pesos por uno y la bajaron a 29? Dime cuáles precios bajaron para reflejar la tasa de cambio. Ninguno. ¿Los salarios bajaron? No. Sin embargo, se perdió competitividad y las empresas zona franca muchísimas quebraron. Sí, pero resolvieron un problema de endeudamiento en ese momento. No, pero óyeme, el costo en términos productivos, en términos del sector exportador fue terrible. Entonces ahora, ¿qué yo hubiese hecho? Compro dólares. Banco Central, compro dólares. Ahora yo entiendo, doctor, el tema de la confianza, porque cuando usted dice que si Estados Unidos mantiene su política monetaria, su tasa de interés en ese nivel, pero por otro lado, en nuestro tema previo, usted hablaba de que se está esperando allá inflación con el tema de los aranceles, que se caiga el crecimiento. Eso me pone a pensar, digo, bueno, me quedo aquí en República Dominicana, me manejo aquí y no me voy a, aunque me estén pagando más allá el mercado está incierto. Sí. Pero cuando se estabilice y las condiciones sean claras en Estados Unidos, la gente volverá a analizar el tema de la tasa de cambio, de la tasa de interés. Claro, claro. Entonces, tú tienes que tener... Ahora, si por ejemplo derriban a Powell y se genera muchísimo más turbulencia, se genera muchísimo más inflación, ya es otra cosa. Pero mientras tanto, Powell se mantiene firme y mantiene firme su tasa. ¿Tú sabes por qué? Powell tiene dos mandatos. Uno, pleno empleo, y dos, la tasa de inflación en un 2%. Él dice, mira, en una situación como la que se ve en términos de esta política económica de Trump, vamos a tener inflación y desempleo simultáneamente, pero yo solamente puedo con un instrumento atacar uno de los dos objetivos. Uno daña el otro. Exactamente. Si subo la tasa de interés para enfrentar la inflación, golpeo el empleo. Pero si bajo la tasa de interés, el crecimiento también. tengo entonces, sí, cuando hablo de empleo es crecimiento, o sea, eso está relacionado. Pero si yo bajo la tasa de interés para promover el crecimiento y el empleo, entonces la tasa de interés, la tasa de inflación sube. Entonces él dice, en esa coyuntura yo me tengo que decidir por una de las dos. ¿Por cuál me decido? Por la inflación. Entonces eso significa que ellos van a mantener alta su tasa de interés. Y por eso yo digo, mientras el Banco Central de los Estados Unidos mantenga alta su tasa de interés, República Dominicana no puede estar inventando para bajar ahora su tasa de interés. Ese es el mensaje. Nosotros siempre, yo digo que tenemos mucha suerte, porque de los cuatro indicadores fundamentales, que son el crecimiento, la inflación, los precios de los combustibles y de los cuatro indicadores fundamentales, nosotros hoy tenemos, tú dices, pero bajaron los combustibles, Sí. La tasa de cambio bajó otra vez, el crecimiento lo tiene ahí, la inflación está controlada. Hoy, tres están bien. Tendremos que ver si el crecimiento con estas medidas monetarias se terminará en un 2, un 3%, fuera de lo establecido. Sí. ¿Usted sacrificaría el crecimiento para mantener los otros? Para mantener el anclaje de la expectativa de inflación, sin lugar a dudas. Yo prefiero crecer entre 2 y 2.5%, que es la mitad del crecimiento potencial, que es del 5%. Yo prefiero ese crecimiento y mantener el anclaje de las expectativas de inflación. Ahora, te faltó ahí el tema del oro. Nosotros, $3.500 la onza. Lamentablemente nosotros
que pudiéramos haber estado exportando ahora 1 millón de onzas Troy al año. Lo que estamos exportando es 500,000, simplemente porque el Ministerio de Energía y Minas no hizo su trabajo en su momento. Usted lo que dice es que hay que aprobar la presa de cola. Óyeme, hay que aprobar lo que haya que aprobar para tú poder explotar de una forma inteligente, racional y consistente con los recursos naturales y el medio ambiente el oro dominicano. Eso habría que hacerlo. No hay de otra. Hay muchísimos países que lo hacen, lo que tú tienes que hacerlo inteligentemente, sin miedo. ¿Y cómo Y sería explicándole eso? bien ¿Y cómo y dándole sería? beneficio a las comunidades también, porque tú no Sacando a puedes, esa gente de ahí, tú no mira, puedes, explotándolo todo. pero No, con dándole- todo el dinero, oye bien, con todo el dinero que tú pudieras estar recibiendo a $3,500, tú pudieras movilizar todas esas personas, cambiarle las condiciones de vida, ponerle escuelas, dándole la oportunidad para que pueda mejorar su capacidad de generar ingresos con su trabajo productivo. Tú pudieras hacerlo. Mientras no me lo manden para las tierras No. raras y me la dejen vacía ya. Y hay una concesión adicional también que está esperando su aprobación o inicial, que es la Romero, que me parece que es. Que también es oro, que pudiera sí, que es generar, de oro. que también pudiera generar buenos ingresos para el Estado. Yo lo que creo que República Dominicana, como tú muy bien dices, siempre ha estado muy bendita. La Virgen de la Altagracia siempre la ha protegido muchísimo. Y yo creo que, óyeme, lo que hay que sacarle provecho, pero manejar esta coyuntura de la forma más racional posible. Y en eso, ahí van mis recomendaciones. Y vuelvo y repito, el gobierno tiene buenos economistas, tiene buenas instituciones, el Banco Central es una institución con confianza, con credibilidad, pero tiene que ejecutar sus políticas para asegurarse que se mantenga esa confianza, esa credibilidad y sobre todo el anclaje de las expectativas de inflación. Doctor, ¿todavía usted sigue pensando y considerando esa idea suya de la construcción de una melliza de Punta Catalina? Sin lugar a ¿Usted cree que dudas. es necesario? Sin lugar a Todavía. dudas. Hace tiempo. Ya, óyeme bien, ya se hubiese construido la segunda. Ya. Si hubiésemos, oye bien, si en el 20 se hubiese continuado con los planes que había sobre la mesa, ya hubiese estado construida la segunda. Usted hubiera cogido los beneficios de Catalina y Pero hubiera- claro, oye, Con la ganancia de la primera. porque ese es el punto. Con la ganancia, tú agarras ese flujo efectivo que tú ibas a estar generando, $250 millones al año, tú lo traes a valor presente, emites un título, generas el efectivo que te permite a ti llevar a cabo la construcción de la segunda y al final ya en este periodo 2025 ya hubiésemos tenido en vez de $250 millones de beneficio, $500 millones más el ahorro que tú le generas por una de $300 millones a las empresas distribuidoras de electricidad. Tú sabes que ya Punta Catalina está paga para el Estado. Se gastaron ahí $2,454 millones en la construcción de Punta Catalina. $2,454 millones. Hay otras partidas, como fue la compra del carbón, la compra de cal, el pago de servicios, que se compensó con los ingresos que durante prueba Punta Catalina generó. Porque alguna gente me dice, no, pero se pagó más de $2,454. Yo le digo, sí, pero tú me tienes que Pero ya eso es incluir. costo, eso es costo. Exactamente, tú me tienes que incluir los gastos, los costos, pero me tienes que incluir los ingresos. Cuando yo hago el neteo, eso desaparece. Entonces, por eso yo me quedo con los $2,454 millones. Esos $2,400. Pero eso no ha generado en estos años 2.400. Oye, Usted bien. está trayendo el valor a... No, genera 250 de beneficio directo al año. Más ahorro para la distribuidora de 300. ¿Eso cuánto es? 500. 500. Por 5 años, cinco. 2.500. ¿Y cuánto yo te dije que costó? 2.400. Ya está pago. ¿Y qué Pero genera considera? 300. De beneficio para las distribuidoras. Porque si yo saco a Punta Catalina, vamos a suponer, ¿cuál sería el precio del mercado spot? Unas pérdidas adicionales de $300 millones. Wow. Grecia. Y a su juicio, ¿qué impidió que no se le diera continuidad a esa propuesta? Mira, yo creo que el Ministerio de Energía y Minas entendió que ese proyecto era un proyecto que no era bueno y eso fue algo totalmente irracional. Fue graves errores del Ministerio de Energía y Minas. Yo no hubiese dejado a la gestión de ese ministerio ni un mes. Yo lo hubiese destituido inmediatamente. No, esa es la realidad. Yo, presidente de la República, lo destituyo. No sé. Lo destituyo. Es que tú no me puedes venir a Usted está hablando de la que estaba Sí, antes. sí. Pero, mire, óyeme bien, no, pero déjame decirte esto, Carlito. Oye bien, yo no puedo
al principal proyecto de infraestructura eléctrica de la República Dominicana y el principal proyecto de infraestructura en la historia de la República Dominicana, que es Punta Catalina, atacarlo como se le atacó, cuando te estaba generando electricidad para tú poder suplir electricidad al país entero. Mire, yo siempre me he preguntado, uno ve por Google Maps la península de Punta Catalina y uno ve que la planta lo que ocupa es exactamente la mitad. Es correcto. Y no era ¿qué pasó entonces? El plan era que la otra mitad se hiciera la otra planta, o no sé si en algún momento hubo algún intento del gobierno por incentivar al sector privado a que emulara la inversión. No, está todo preparado. Está todo preparado, todos los equipos, desde el puerto, que tú puedes recibir los barcos, el almacén. Un muelle de 1 kilómetro. Sí, único. O sea, todo está preparado para la melliza. Todo. El sistema de las líneas de transmisión, la subestación, todo está preparado para tú tener... O sea, los alambres que van de ahí a donde llega a la casa de uno, a la alimentación, están hechos de 1 mega. Todo. Entonces, la ventaja es que tú vas a tener una construcción muchísimo más barata. ¿Te das cuenta? Porque ya tú tienes unos costos. Es algo que venimos hablando aquí también de por qué se aventura el gobierno a promover inversiones en generación eléctrica en el norte, cuando, si es por darle algún tipo de seguridad ante algún efecto climatológico en el sur, tenemos toda la generación en el sur prácticamente. Correcto. Pero entonces... Pero también tenemos la demanda. Pero la demanda también. A diferencia de Puerto Rico, que Puerto Rico tiene la demanda en el norte y la generación en el sur. Y cuando pasa el huracán que corta la línea de transmisión, se paraliza Puerto Rico, República Dominicana. Todavía están sufriendo Además, por eso. Carlos, yo creo que hay que hacer, tú me preguntas y yo digo, yo creo que hay que hacerlo todo. Hacerlo de Catalina, hacerlo de los hay un artículo, hay que hacerlo porque es que todos los años son 150. En el año 2021 yo escribí un artículo cuando se dijo el proyecto ese de Manzanillo. Yo dije, mira, ese proyecto está muy bien, pero antes de eso tú necesitas 400 megas de electricidad, porque de lo contrario en el 24 y el 25 tú vas a tener apagones, porque Punta Catalina te da capacidad a ti, pero la demanda va subiendo cada año. Y en ese periodo de 4 años tú necesitas 400 más, que es más o menos la mitad de Punta Catalina. ¿Qué sucede? Yo lo que recomendé en ese momento, en vez de tú enfocarte en el norte, que va a tener muchos escollos, concéntrate en el sur y pon una planta en la zona entre Boca Chica y San Pedro, en esa zona que es por donde pasa el gasoducto, que ya está todo preparado, coloca una planta de 400 megas, que tú la puedes construir a gas natural a 3 años. En 3 años tú la podías tener. Entonces ahí no tenía problema. Pero comenzar un proyecto desde cero en el norte iba a tener muchísimos inconvenientes. Ahí está. Hay una que está muy adelantada, exactamente, pero las otras dos están sumamente atrasadas. Si no hubiese sido por esa empresa privada totalmente y que ha recibido apoyo del Estado dominicano también, óyeme, no tuviéramos esa que se está concluyendo, pero están atrasadas. Fíjate, nosotros vamos a llegar al 2026 sin esa electricidad. Entonces, si lo hubiesen establecido en el sur, ya hubiésemos tenido esos 400 megas adicionales. Y si hubiésemos tenido esos 400 y hubiésemos tenido la melliza de Punta Catalina, son 800 megas adicionales. Sí, pero eso va a funcionar. Si eso esté funcionando, por lo menos el norte va a estar tranquilo, me imagino yo, a nivel de producción de energía. Pero no tiene esa demanda. O sea, Santiago, que es la principal carga que hay, no tiene esa demanda. No la tiene. O sea, tú vas a tener que inyectar al resto del país electricidad. Al revés. Sí. O sea, con tu línea de transmisión que se está construyendo también. Independientemente del crecimiento anual que tiene la sí, o sea, tú vas a tener un excedente. Ahí sin lugar a dudas. Si entrasen las 3. Lo único que va a entrar una, 400. Pero hay otra que ya se aprobó aquí en lo que es la zona de Andrés Boca Chica, que, óyeme, esa va a entrar muchísimo más rápido. Yo te aseguro que las dos que están allá en el norte. Y uno así pensando como los locos, así, y tendrán a quién comprarle el gas ya, la gente de la planta del norte, porque es que después de lo de la guerra Rusia y Ucrania, ese mercado se ha alterado. ¿No? Sí. Ellos lo tienen, pero lo importante es pero tú sabes cuál es. Que usted tuvo razón. Usted decía, mira ahora Trump volvió otra vez a carbón. Carbón. Clean coal, dice, claro, porque... Papeleta mató menos. Óyeme, China, 60%, la India, 60%, o sea, en base a carbón. ¿Por qué República Dominicana no puede tener 2 plantas eficientes a carbón? O
sea, ¿por qué República Dominicana, Estados Unidos, cuántas tiene? 300 plantas como Punta Catalina. Punta Catalina tiene el sistema de control de calidad de aire más moderno de toda la región, mucho más moderno que la de Estados Unidos, que tienen 40 años. El sistema de control de calidad de aire es un sistema alemán. O sea, Punta Catalina tú la podías establecer en Alemania, el Reino Unido, donde sea, y cumplía con los estándares. Punta Catalina es una super planta, una super planta. Si se hubiese construido la segunda, iba a ser más moderna todavía, el generador General Electric muchísimo más moderno, la caldera Baco Wilcox mucho más moderna, el sistema de control de aire también más moderno, porque pasa el tiempo y se van modernizando los equipos. Pero yo te digo, Punta Catalina es una joya en términos tecnológicos. Doctor, hay una comisión del gobierno que se fue a Washington a discutir con Arancelator, ¿no? Pedir cacao. Así le dicen a Trump ahora. Pedir cacao. Me gustaría saber su opinión, qué reflexiona al respecto y saber si ante la advertencia que ha hecho China a los países periféricos que tratan de hacer alguna negociación con Trump que a ellos les perjudique, si nosotros pudiéramos caer en esa lista de chivo expiatorio. Mira, en primer lugar, nosotros no nos merecemos ese arancel recíproco del 10%, porque a diferencia de China, o a diferencia de Vietnam, o a diferencia de México, que tienen superávit frente a los Estados Unidos, nosotros tenemos un déficit frente a los Estados Unidos, un déficit de 5.263 millones de dólares. Nosotros lo que necesitaríamos, utilizando la misma fórmula que se utilizó para calcular, que es el déficit o superávit que tú tengas sobre el total de importaciones, eso dividido entre 2, a nosotros nos daría que deberíamos tener 34% de subsidio, 35% de subsidio, en vez de tener nosotros un arancel del 10%. O sea que desde que entremos a sentarnos con los Estados Unidos, lo primero que decir, yo vine a buscar mi subsidio. Porque yo quiero la fórmula que ustedes están implementando, yo la quiero que ustedes me la implementen. ¿Cuál es? No, que sea esta formulita. Mira, este es superávit que tú tienes frente a mí, dividido entre el total de importaciones, y esto me da a mí un determinado valor, lo divido entre 2 y eso me da 35%. Ese es mi subsidio. Eso es lo primero que tú tienes que decirle a los Estados Unidos, de entrada. De entrada. Entonces, con relación al tema de China, nosotros tenemos un déficit también con China. Nosotros tenemos un déficit con China. China tampoco puede. No. Mira, cuando se negocia con China, se dijo, bueno, vamos a aprovechar a China, pero la realidad es que no le hemos sacado provecho a China. China es difícil también para uno venderle. Entonces, yo creo que China no nos puede exigir nada a nosotros tampoco. Bien. Doctor Jaime Aristi Escuder, Cátedra de Picheo. Gracias, doctor. Un placer siempre.